videojuego, como condicionamiento de su propia existencia, debe afrontar tres unidades o esferas que equilibran la experiencia del usuario. Existe una esfera interactiva, cuyo conglomerado equivale a la jugabilidad, la cual está compuesta por las mecánicas o posibilidades de afrontar los obstáculos, la curva de aprendizaje, la base de datos que integra los algoritmos y relaciones del código y una interfaz que debe trasladar nuestras acciones hacia la base de datos de forma legible y comprensible, a fin de obtener una serie de beneficios al superar las dificultades jugables. En segundo lugar, encontramos una esfera narrativa. Esta esfera ha ido absorbiendo el storytelling convencional formado desde la comprensión audiovisual a través de un lenguaje cinematográfico, aunque a medida que ha evolucionado el videojuego como medio, ha ido desviando hacia su propio terreno la forma de comprender la narrativa, afianzando el videojuego como un soporte narrativo interesante dispar en ciertos aspectos al de la literatura y la cinematografía. Y en tercer lugar encontramos la esfera consolidada por el espacio, es decir, cómo se construye la secuenciación del tiempo y cómo se expande o contrae el mismo, así como la propia estética acompañada del componente gráfico, los acontecimientos que suceden a lo largo del juego y la perspectiva mostrada. Esto podría ser un resumen sintético a nivel teórico del propio videojuego. Estos fundamentos los he obtenido de primera mano del trabajo de investigación de fin de máster que hice sobre el videojuego como soporte narrativo, por lo que sirve de referencia académica, no obstante no deja de ser una síntesis. Esta introducción de ideas es interesante porque me va a servir para identificar y explicar de forma interesante el problema que tiene el videojuego como medio a la hora de escenificar la colisión entre estas tres esferas, es decir, la colisión entre la esfera interactiva, la esfera narrativa y la esfera espacial. Para esta ocasión voy a identificar y explicar el concepto a través de Kingdom Hearts: A Fragmentary Passage, videojuego integrado en Kingdom Hearts 2.8 que fue lanzado en enero de 2017. Como comentaba, el videojuego se diferencia del resto de soportes narrativos al incorporar una actividad proactiva por parte del consumidor, y aunque, como vimos anteriormente, el espectador cinematográfico moderno debe afrontar una deconstrucción de la obra para rellenar los huecos existentes, no es el mismo grado de actividad constante y por consiguiente no llega a remodelar la propia concepción narrativa del cine. El nacimiento del concepto ludonarrativa se remonta al año 2013, año en el que los autores Nakamura y Watanabe consagrarían el problema de unión que adolece al videojuego. Pues bien, ludonarrativa se fundamenta en dos unidades mínimas: el ludo, procedente de la ludología, basado en la eficiencia del propio sistema creado en el videojuego para promover una jugabilidad excepcional que afiance la interactividad del usuario y su experiencia. Esto quiere decir, basándonos en la esfera interactiva, que el usuario debe tener a su alcance unas mecánicas comprensibles gracias a una interfaz y curva de aprendizaje eficiente, afianzando el grado más interactivo y divertido, puntos definitorios del propio videojuego. Por otra parte tenemos narrativa, procedente del narrema, unidad que se basa principalmente en la construcción narrativa, creación de personajes y su background, mete cuestión dramática, estructura de evolución, relaciones, etc. Por tanto, estas dos esferas van de la mano en un videojuego al depender la una de la otra. El espectador interactúa, pero es la historia la que en su secuenciación espacial permite que todo evolucione, y de ambas depende una experiencia de usuario totalmente digna. Ante la existencia de estas dos unidades mínimas en concordancia, surgen dos formas de comprender la aplicación de estas en el videojuego. Puede existir la denominada coherencia ludonarrativa, o puede existir una contrapartida del medio ante su condicionamiento interactivo, denominada disonancia ludonarrativa. Es verdad que estos dos conceptos se han extendido gracias a que Críticos ha incorporado el problema como parte del medio, pero a menudo surgen confusiones y malentendidos. En esta ocasión, el videojuego incorpora un elemento puro existente en la esfera interactiva. Recuerdo, la esfera que construye la jugabilidad del usuario, la cual confronta con la coherencia narrativa del propio contexto en el que el jugador integra al personaje en el devenir de la historia. En esta entrega, y recurriendo a cero spoilers de la trama, el personaje de Aqua debe divagar por el universo más oscuro de la saga hasta la fecha, siendo una localización que narrativamente representa el caos dramático del personaje tras un pasado o background inestable marcado por la soledad, encontrándonos ante escenarios desoladores, tristes y angostos que impulsan el concepto del fin del mundo, con el drama que esto ya conlleva. En otras palabras, tanto el entorno como la narrativa que envuelve este videojuego denotan pesimismo y oscuridad en cada recoveco de los niveles, siendo constante el sentimiento de angustia, riesgo y peligro. En este caso, lo que choca con la narrativa no es una mecánica puramente jugable de cara al usuario,
sino el sistema de recompensas, elemento que conforma también la jugabilidad. Como inciso, y aunque parezca lógico, la jugabilidad comprende todo lo que hemos dicho anteriormente, y no solamente se rige por las mecánicas. A medida que conseguimos cumplir los objetivos, es decir, los obstáculos, el sistema de recompensas nos ofrece una serie de trajes y modificaciones para el personaje que rompen ese sentimiento de pérdida y creciente angustia que escenifica la narrativa. Tenemos a un personaje afligido emocionalmente, que se abre paso entre un mar de tenebrosidad, el cual se para a vestir diademas con las orejas de Minnie, vestimentas y estéticas que rompen con esa implicación oscura, derrumbando la potencia dramática para aplicar coleccionables absurdos que ni suman ni restan en la experiencia jugable. Esto es una disonancia ludonarrativa, puesto que un elemento de la jugabilidad impuesto por razonamientos estéticos para entretener el lado lúdico del videojuego no concuerda con la narrativa, contexto ni coherencia del storytelling. Es cuestión del tono y del propio storytelling, es decir, de cómo se adecúa la historia al propio medio, al propio videojuego, puesto que si aplicamos este razonamiento a otro videojuego con connotaciones narrativas distintas, no encontraríamos el mismo problema. Por ejemplo, en BioShock Infinite, el protagonista Booker DeWitt está cargado de hiperviolencia narrativa al ser consecuencia directa de un pasado marcado por la guerra. Esto justifica que podamos controlarlo y quitar vidas, ya que la mecánica de disparar no colisiona con la justificación narrativa. En cambio, si controláramos a Elizabeth, un personaje de corte Donna Angelicata, y ejecutásemos a enemigos, existiría una disonancia ludonarrativa. En definitiva, en este caso las mecánicas del videojuego son sólidas en cuanto a combate y alternativa se refiere, pero es la decisión estética la que no concuerda con el storytelling y contexto narrativo, creando una disonancia ludonarrativa absurda que no potencia la opresión del universo que rodea a Aqua.